Buenos días, mi nombre es Otoniel Landrao, vivo en Puerto Rico con mi esposa y mis dos hijos. Y ahora mismo estoy aquí en un parking, estoy esperando a mi esposa que está haciendo una diligencia en el colegio de los nenes. Y voy a aprovechar para hacer un corto video porque me interesa que conozcas el Evangelio de Jesucristo. Y voy a tratar de resumir qué es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Jesucristo es simplemente la buena noticia de que gracias a Jesús nosotros los seres humanos podemos vivir en paz con Dios. Nosotros los seres humanos podemos hacer las paces con Dios y vivir reconciliados con Dios gracias al sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Y qué significa esto? ¿Por qué Jesús tenía que venir? ¿Por qué es una buena noticia? Simplemente porque nosotros los seres humanos estábamos en un estado de enemistad con Dios. Todos los seres humanos, la Biblia nos revela que tenemos un problema y ese problema es el pecado. Y el pecado simplemente nos separa de Dios. Tenemos que entender una cosa. Existe un solo Dios. Y ese Dios se llama Jehová. Y ese Dios se compone de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y ese Dios fue el Dios que creó los cielos y la tierra. Y cuando Él creó los cielos y la tierra, creó también el ser humano. Y cuando Dios creó el ser humano, Dios le dio una instrucción. Dios le dio un mandamiento. Y el mandamiento fue, de todos los árboles puedes comer, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Esa fue la instrucción que Dios le dio a Adán y a Eva. Adán y Eva fueron engañados por Satanás y escogieron desobedecer a Dios. Desde el momento en que ellos escogieron eso, entró el pecado al mundo. Y por eso hoy en día tenemos las consecuencias que tenemos. De ahí en adelante, el pecado entró a la humanidad, entró el pecado al mundo. Y hoy en día, muchísimos años después, todavía tú y yo estamos lidiando con ese problema. Porque la Biblia declara que todo ser humano es pecador. ¿Por qué? Porque lo heredamos de Adán. Por Adán entró el pecado al mundo y por ende todos los seres humanos estamos destituidos de la presencia, de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios. Y el pecado trajo consecuencias. El pecado trajo como consecuencia la muerte, la enfermedad, la injusticia, la desigualdad. Las injusticias en este mundo son producto del pecado. La avaricia, el egoísmo, todas esas cosas vinieron a consecuencia del pecado. Por eso es que tenemos las consecuencias que tenemos y eso nos separa de Dios y nos pone a vivir en un estado de enemistad con Dios. No podemos relacionarnos con Dios. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué el pecado nos aleja de Dios? Por qué el pecado nos pone en enemistad con Dios? Porque tenemos que entender que Dios tiene unos atributos. Y esos atributos no van a cambiar y no cambian porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Dios no cambia. El ser humano cambia, pero Dios no cambia. Y algunos de esos atributos es que Dios es santo. Y como Dios es santo, Dios no puede pecar.
no hay pecado en Él, no hay oscuridad en Él, no hay tinieblas en Él. Otro atributo es que Dios es justo. La Biblia nos revela que Dios no da por inocente al culpable. La Biblia nos revela que Dios da galardón al que es justo y trae juicio sobre el que decide vivir en enemistad con Él. Y otro atributo que Dios tiene es que Dios es amor. Y uno de los atributos más importantes es precisamente ese. Y esos atributos de Dios no cambian y no se mudan. Y como Dios es santo, Dios no puede vivir en amistad con el pecado y Dios no cambia. Y como Dios es justo, pues entonces la única justicia que Dios tiene para alguien que vive en enemistad con Él es el juicio, y es el juicio eterno. Pero la buena noticia es que además de ser santo y es justo, Dios también es amor. Y como Dios es amor, Dios proveyó una manera en que nosotros los seres humanos no tengamos que permanecer en enemistad con Él. Y la manera fue enviándonos a su Hijo Jesús para que tome nuestro lugar, para que la justicia de Dios se pudiera cumplir en Él. De esa manera Dios puede ser justo, pero también puede brindarnos amor para que nosotros podamos reconciliarnos con Él. La palabra nos declara que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo Jesús al mundo para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es, resumido, el Evangelio de Jesucristo. Y yo te exhorto, querido amigo, a que si no has puesto tu confianza en Jesús, hoy es un buen día para tú hacerlo. Si estás viviendo en enemistad con Dios, hoy es el día en que tú te puedes reconciliar con Dios y empezar a vivir una vida en paz con Dios y reconciliado con Dios. Dios te bendiga.